Jesús Terciado, nuestro invitado, es el presidente de CEPIME, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Jesús, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En unas horas, en torno a las 9 de la mañana, sale la encuesta de población activa. ¿Qué esperamos de esos datos de empleo del primer trimestre, después de lo que hemos visto en las oficinas de empleo? Bueno, pues yo creo que observando cómo ha evolucionado la economía durante este primer trimestre, que desgraciadamente ha evolucionado negativamente, muy negativamente, la situación de las empresas ha empeorado notablemente lo que llevamos de año y el consumo no se ha recuperado, sino al contrario. La financiación sigue sin fluir y tenemos una serie de problemas acumulados en el mundo empresarial, especialmente en las pymes. Yo me temo que la encuesta de población activa no será buena, sino al contrario, será negativa y su evolución a lo largo del siguiente trimestre, del trimestre en el que estamos en este momento, pues parece que puede continuar en esa línea. ¿Usted no cree que la recesión está tocando fondo? Como dicen algunos miembros del gobierno, algunos economistas. Bueno, es algo que se repite, sinceramente, desde la economía real. Los que formamos parte de la economía real, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores que forman parte de nuestras empresas, los que quedan, desde luego no lo vemos. O sea, que no ven ese crecimiento no en vemos 2014. una recuperación, a corto plazo no vemos motivaciones que nos puedan empujar a invertir, a apostar por el futuro y seguir un poco esa senda pues que todos deseamos, de una recuperación rápida, ¿no? No lo vemos, sinceramente, y a pesar de los paquetes de medidas que se han anunciado, que se anuncian, etcétera, yo creo que falta que haya un esfuerzo muy superior, mucho más importante en cuanto es lo que es la estructura de las administraciones públicas, las estructuras políticas, las estructuras administrativas, el gasto, en definitiva, que tiene nuestro Estado para poder después pedir un esfuerzo a los ciudadanos y a los empresarios, que se nos lleva pidiendo mucho tiempo, se nos lleva exigiendo mucho tiempo, y como digo, mientras no veamos ese esfuerzo que se hace por parte del Estado, no digo del Gobierno, sino del Estado en su conjunto, de las administraciones de públicas, todos los en que todos son las los niveles, administraciones ¿no? públicas, va a estar muy complicada la recuperación, y yo creo que los ciudadanos y los empresarios vamos a asumir muy mal que se pueda plantear una nueva subida de impuestos, aunque parece que no se va a hacer el viernes, pero desde luego nos tememos que ante esa propuesta de reestructuración de impuestos que se ha hablado, etcétera, pues que al final podamos tener una nueva subida impositiva que sería ya, yo creo, que una absoluta debacle. Esa reestructuración que anuncia, es verdad que la anunció el ministro de Hacienda, que temen que le suban el impuesto de sociedades, que graven los depósitos bancarios que pagan los bancos, supuestamente, la tasa Tobin a las transacciones financieras. ¿Cree que todo eso puede repercutir sobre Todo el eso tejido puede empresarial? ser, e incluso una reestructuración de las bases imponibles en el IVA. Es decir, lo que ya se hizo hace no muchos meses, algunos productos que están en el 10 que suban al 21, los que están en el IVA súper reducido que pasen al siguiente, ¿no? Eso es lo que nos tememos. Y en estos momentos donde falta liquidez, fundamentalmente en el consumidor, en las familias, y donde hay miedo a consumir por la falta de confianza, pues no falta más que le quitemos aún más dinero del bolsillo a los ciudadanos, ¿no? para que no puedan consumir. Yo creo que eso sería un error. Usted le pide al Gobierno una reforma de una vez por todas de las administraciones públicas. ¿Y qué le pide para que las pequeñas y medianas empresas a las que usted representa, que son las que han creado puestos de trabajo durante el boom de la economía, vuelvan a generar esos puestos de trabajo, vuelvan a crecer? ¿Qué reformas debería plantear el Gobierno, sin ir más lejos, el próximo viernes, que a lo mejor no aprueba todo, pero sí tiene que enviar el paquete de reformas y el calendario a Bruselas? Yo creo que el Gobierno sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Lo planteó en su campaña electoral y lo lleva planteando desde que ganó las elecciones. Lo que pasa es que no se llegan a definir esas medidas. El mundo empresarial necesita, en primer lugar, actividad, necesita consumidores que tengan confianza y que tengan crédito también para comprar. Necesitamos una cierta solvencia que nos que nos permiten esas ventas, una cierta solvencia que nos permita acceder al crédito, y necesitamos un sistema financiero que además responda a esa situación. Y por lo tanto, si todo eso funciona y además cobramos lo que vendemos, sobre todo cuando se lo vendemos a las administraciones públicas, y todo eso permite pues una relajación en los impuestos, pues la cosa irá mejorando. Yo creo que eso es de libro. ¿Perdón? ¿Sigue habiendo facturas en los cajones?
Se supone que se Facturas había en los acabado con cajones ellas. no lo sé, pero facturas sin pagar desde luego que sí. Sí. Yo no soy quien para decir si están contabilizadas o no están contabilizadas. Espero que sí, pero lo que están es sin pagar. Hay sectores que llegan ya a 400, 500 días de retraso en los pagos. En el caso de la sanidad, en muchas comunidades autónomas, no solamente las farmacéuticas, en los proveedores de hospitales, etcétera. En el caso de la construcción, desgraciadamente hay muy poca construcción pública. Pero bueno, en la media en estos momentos pues está cerca de los 200 días de retraso en el pago y estamos acumulando cerca de 15.000 millones de euros ya después del primer programa de pago a proveedores, y se está planteando el segundo, que espero que el viernes también se anuncia cuándo se va a llevar a cabo, parece que en el mes de octubre. Pero son cifras, yo creo que escandalosas, y que reflejan una situación escandalosa también, que es que las administraciones están gastando sin tener presupuesto para ello. Eso es Es la un rémora escándalo. de la economía real en vez de una de las palancas de crecimiento, ¿no? Y que no afrontan una reestructuración real, por temor a lo que sea, pero no lo están afrontando. Y no pueden gastar en lo que están gastando, no pueden pagar sus compromisos, porque tienen comprometido un gasto corriente que no pueden asumir. Me dice usted, el gobierno ya sabe lo que tiene que hacer, lo ha dicho, lo lleva en su programa electoral. ¿Y por qué no lo hace? Porque ustedes hablarán de forma más o menos regular con el gobierno. Bueno, ha habido una primera etapa de gobierno donde había que apagar muchos fuegos, donde había muchísimos problemas, donde el déficit era extraordinariamente abultado. Y bueno, pues había que tomar muchas decisiones y esas decisiones muy rápidas. Ahí ha habido, yo creo que la prioridad era reducir cuanto antes ese déficit y recuperar de alguna forma la confianza de los mercados. Eso en estos momentos yo creo que los datos reales nos dicen que se ha conseguido. Ahora lo que falta es la segunda parte, es dinamizar la economía, porque la primera parte se ha conseguido, entre otras cosas, deprimiendo absolutamente la inversión en nuestro país y deprimiendo el consumo. Ahora hay que conseguir dinamizar el consumo, hay que conseguir dinamizar la inversión a través de todas estas medidas de las que estamos hablando, y a partir de ahí, bueno, pues recuperar también un poco el diálogo con la sociedad en general, con los que somos sus representantes, para impulsar iniciativas que tengan consenso, que hasta ahora el gobierno tampoco ha tenido tiempo de hacerlo por esa urgencia. ¿No hablan con ustedes? Bueno, sí, hablamos ahora más que antes, llevamos un periodo, unos meses donde ese diálogo ha sido más fluido, está siendo más fluido. Yo creo que esperemos que más fructífero. Hablaba antes usted de las pensiones, ahí ha sido público y publicado, ¿no? El gobierno nos reunió, la ministra Báñez nos reunió para hablar de las pensiones, no solamente por la aplicación o el resultado de la sentencia del Tribunal Constitucional acerca del cómputo en los contratos a tiempo parcial, sino para hablar de la sostenibilidad del sistema, ¿no? Y en eso pues estamos hablando, como hemos hablado hace poco, de empleo joven, de la estrategia de autoempleo, de emprendimiento, y de empleo joven. Bueno, yo creo que se está recuperando un cierto diálogo que sería muy bueno que continuáramos con él, desde ¿Y qué luego. le parecen esas propuestas del gobierno? Retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años, exigir 40 años de cotización para cobrar una pensión, ligar la subida de las pensiones no al IPC como está hasta ahora. ¿Qué le parecen esas tres propuestas en concreto? Bueno, la indexación al IPC de los salarios ya se ha producido, la desindexación. Hemos alcanzado un acuerdo con los sindicatos, que quiero recordar que ellos mismos aceptaron esta propuesta hace más de un año. Pero las pensiones se niegan, ¿eh? Y en las pensiones desde luego se niegan, pero yo creo que al final el equilibrio en el sistema tiene que producirse. Yo creo que en un momento determinado y sobre todo cuando la economía no está funcionando y cuando tenemos un déficit muy próximo en el sistema de pensiones, pues algo hay que hacer. Yo creo que más que propuestas, las que usted relata, más que propuestas son alternativas que se han planteado a la mesa de expertos. No quiere decir que todas y cada una de ellas se lleven adelante, son distintas alternativas, pero la verdad es que no hay muchas. Desgraciadamente, pues las pensiones, sobre todo en el sistema de reparto, pues lo que entra y lo que sale, pues ahí tenemos muy claras las cuentas, ¿no? Y va a haber que tomar decisiones
porque el sistema ahora mismo, y yo creo que todo el mundo sabe que a medio y largo plazo la población envejece y la situación se va complicando. El gobierno es uno de sus interlocutores, los sindicatos también. ¿Cree que están tocados por lo que está ocurriendo en Andalucía, por las últimas revelaciones que hemos visto, porque algunos ex sindicalistas están imputados en el caso del desvío de dinero destinado a los ERES? La verdad es que allí ha habido pues un asunto, yo entiendo que muy grave. No solo afecta a los sindicatos de allí, afecta a la clase política de allí y en algunos casos a la clase empresarial. Desgraciadamente ha habido una confabulación, parece, pues de unos cuantos elementos que se han aprovechado de una situación, desde luego, en unos momentos dramáticos donde el desempleo, pues de alguna forma unos cuantos han aprovechado eso. Desde luego no lo podemos más que criticar, ¿no? El que haya debilitado al conjunto del sistema sindical o de la clase política, etcétera, a mí me gustaría que no fuera así, pero yo creo que sí que es así. Sí que es así. La sociedad está muy sensibilizada en contra de cualquier elemento de corrupción, de cualquier asunto de este tipo, y yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Nosotros lo estamos haciendo y estamos incorporando elementos en nuestros estatutos para poder resolver estos temas rápidamente, y yo creo que ahí tenemos que hacer todos un esfuerzo, la clase política, los empresarios y los sindicatos también. Una última pregunta. Este jueves por la tarde se prepara en el Congreso una manifestación, iniciativa de carácter violento. La Audiencia Nacional ha abierto diligencias esta misma tarde. ¿Qué impacto puede tener eso en la imagen de España, en la economía española, esa iniciativa que convoca una plataforma que se llama En Pie y que dicen claramente, además lo tienen por escrito en su propia página web, hasta que forcemos la dimisión del Congreso, del Gobierno, de la Jefatura del Estado y cambiemos el régimen? Bueno, ya veremos a ver el seguimiento que tiene. Yo espero que sea poco. muy escaso, y si es muy escaso, pues la repercusión será escasa. En cualquier caso es peligroso. Yo creo en la estructuración de la sociedad. Las sociedades nos tenemos que organizar en asociaciones. Yo creo que tenemos que tener instrumentos de representación, primero que estemos dentro del ámbito de la ley, desde luego que los cauces de interlocución con el gobierno, con quien sea, pues sean lo más estables y lo más legales posibles, ¿no? Y el salirnos de ahí yo lo veo desde luego peligroso, y si eso tuviera pues ciertos visos de éxito, ya hemos tenido algún conato en este asunto que se difundió por todo el mundo. Quiero hemos visto casos muy serios en Grecia, en Italia, que son muy pocos, pero desestabilizan mucho. Desestabilizan, y la imagen de país, desde luego, ahora que estamos haciendo todos un esfuerzo para que nos vean pues con otros ojos, ¿no? Sobre todo nuestras posibilidades de inversión internacional, etcétera, nos haría mucho daño. Por lo tanto, pues yo, en la medida en la que yo pueda, desde luego, pido a todas las personas que puedan verse llamadas a este tema, que sean responsables y que sepan pues que hay otros cauces que desde luego se pueden seguir. Hay que protestar, el que tenga que protestar, que proteste, pero con los cauces legales. Muchísimas gracias, Jesús Terciado, por estar aquí esta noche, y esperemos que lleguen pronto esas medidas para que dejen trabajar a las pequeñas, medianas empresas, que son las que han creado muchos puestos de trabajo en este país. Esperemos que sí. Muchísimas gracias. Buenas noches. Regresemos al Congreso. Se habla